Muy buenas tardes. Estamos ante ustedes para presentar nuestra monografía como proyecto de grado que va referido a los diversos conceptos de familia hacia una reforma del Código Civil colombiano. Este trabajo es con el fin de optar al título de abogado y estamos los alumnos Daniela Alexandra Gómez Mejía y este servidor Pedro Pablo Gómez Gallego. Estuvimos siempre bajo la tutoría del doctor William Esteban Grisales Cardona, docente de la Corporación Universitaria Americana de la ciudad de Medellín. Tenemos entonces que la familia desde el contexto histórico, social, político y jurídico ha sido considerada como la célula de la sociedad. Es por esto que el Estado debe de brindar garantías superiores de conservación, sobre todo para las familias que hoy en día se han presentado de distintas formas ante el público. Durante los últimos 25 años en Colombia, la Corte Constitucional ha tomado un papel importante mediante las sentencias, admitiendo otras formas de uniones que pueden ser enmarcadas como un concepto de familia. Por estas razones que presentamos en esta monografía un recorrido histórico sobre los diversos conceptos de familia, para finalmente observar si la actualidad propuesta de reforma al Código Civil acoge los planteamientos presentados para los estudios del tema y la misma jurisprudencia constitucional. Como palabras claves, entonces tenemos el Código Civil, tenemos el concepto de familia, la hermenéutica como interpretación y la globalización. Como introducción, tenemos de que en la actualidad el concepto de familia ha tenido diferentes cambios. Esta situación anterior plantea una problemática para los diferentes estados y que se debe tener y que se debe reconocer efectos jurídicos en las relaciones entre las parejas del mismo sexo. No es un simple acto del legislador, sino que es un trabajo social donde la comunidad ha aceptado y solicita el reconocimiento de dichos derechos para este tipo de parejas, donde también implicaría el reconocimiento de la modificación constitucional en Colombia. E inclusive tenemos varias sentencias que han reconocido los efectos legales a estas y han señalado límites a lo que puede ser la familia en el sentido tradicional, teniendo en cuenta de que en la actualidad el concepto de familia ha tenido cambios bastantes interesantes y que dentro de lo religioso la familia es constituida entre un hombre y una mujer, así como lo manifiesta y lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia. Como planteamiento del problema, entonces, propusimos el artículo 42 de la Constitución Política, donde establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se construye por vínculos naturales o jurídicos, en este caso de una decisión libre entre un hombre y una mujer, con el fin de contraer matrimonio con una voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad deben garantizar la protección integral de la familia. Es aquí donde se genera entonces una pregunta: ¿qué pasa con las otras conformaciones de familia? La jurisprudencia constitucional entonces abre un espacio para reconocerle derechos a esas personas del mismo sexo o a otras formas de uniones que vamos a poner como ejemplo las familias pluriamorosas, que se conforman entre varias personas y esas personas pues se consideran una familia. Entonces, ¿cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que vienen a entrar aquí para estas personas? Entonces se nos genera una pregunta, que es: ¿por qué es entonces necesario reconocer esos diversos conceptos de familia y por qué proponerla en una reforma al Código Civil colombiano? Entonces, justificando o dentro de la justificación,
tenemos de que una sociedad requiere de un derecho dinámico, como lo manifestó en algún momento Hans Kelsen, de que el derecho es dinámico, es cambiante. Y lo mismo ocurre hoy en día con respecto a la conformación de la familia. Se vienen diversas clases de familia, diferentes formas de conformar esas familias y que la solicitud, según este trabajo de grado, es que se reconozcan esas nuevas formas de familia como es el deber ser dentro de lo jurídico. Ahora, dentro del derecho y el ordenamiento jurídico privado colombiano, se tienen muchos años de creación, por ejemplo, para el Código del Comercio, decimos de que data de 1970, y para el Código Civil, que es la herramienta que nos ocupa en el momento, que fue sancionado en 1873, momento en el cual existían unas circunstancias culturales y políticas sociales religiosas diferentes a las actuales. Desde una mirada antropológica y demográfica tenemos entonces a las familias de Europa, las familias de Argentina, que han tenido una evolución del concepto de familia referente a la jurisprudencia constitucional. Entonces, ¿por qué tener en cuenta estos espacios antropológicos y demográficos? Porque ya ellos tienen como un concepto más abierto referente a cómo debe conformarse la familia, sí tener en cuenta o no los prejuicios, pero sobre todo proteger esos derechos y esas obligaciones que estas personas mediante su libre expresión desean enseñar al mundo. Dentro de los objetivos generales, o el objetivo general es describir por qué es necesario reconocer los diversos conceptos de familia en una reforma del Código Civil colombiano. Y como objetivos específicos, el estudiar el concepto de familia conforme a la doctrina e identificar los diferentes conceptos de familia de acuerdo con la jurisprudencia constitucional colombiana y reconocer los diversos tipos de familia que se conforman. Tenemos entonces las distintas conformaciones de familia, que serían entonces las familias monogámicas, las familias extensas, las compuestas, las monoparentales y los matrimonios. Todas ellas con el fin de que, con el fin de que el Estado las proteja, con el fin de poder tener un amplio conocimiento de por qué deben tenerse en cuenta y tener en cuenta claramente de que como vienen siendo personas que se encuentran vinculadas en un Estado, cómo su libre expresión y sus derechos deben ser protegidos. También tenemos que dentro, dentro de la civilización romana y griega se reconocían los derechos, o mejor, los afectos entre personas del mismo sexo. En el judaísmo, cómo se le enseña al hombre a controlarse físicamente y enfocar su energía sexual y emocional solamente a su esposa. Ahora, dentro de las diferentes clases de familia, tenemos de que se ha suprimido y se ha reemplazado los hijos por el acompañamiento referente de una mascota. Esto lo tenemos estipulado en la ley 1734 del 6 de enero del 2016, en donde por medio de este se modifica el Código Civil y la ley 1989 del Código del Procedimiento Penal, donde se editan otras disposiciones para cambiar el concepto como de ser o de cosa a un animal y considerarlo como ser sintiente. Y de esta forma que se les brinde una especial protección contra el sufrimiento y el dolor,
y que ahora dentro de las constituciones de la familia es una nueva forma que se ha implementado. Ahora, la Constitución Política de Colombia señala que la familia en su intimidad y en la obligación de respetar y hacerla respetar, y que en el artículo quinto, adicional a lo anterior, en conexidad con el artículo 42, también establece como mandato de protección a la familia, a la igualdad de derechos y de deberes en cuanto a la pareja. Ahora, el respeto entre los integrantes de la familia y que el derecho a la igualdad debe prevalecer entre todos los hijos, además de la capacidad de escoger cuántos hijos tenemos. También tenemos la sentencia C034 de 1999 referente a las madres cabezas de familia y cómo estas, siendo solteras o amas de casa, tienen un tratamiento especial teniendo en cuenta el Código Penal en caso de ellas delinquir. La sentencia C093 del 2001 que consagró la materialización de otros derechos fundamentales, especialmente del niño, pero los lazos de afecto y solidaridad contribuyen a la formación integral de una familia, quien identifica hay un espacio privilegiado en donde desarrolla criterios de identidad personal y social. También la sentencia T587 del 98, donde la Corte consideró, abro comillas, en este sentido, se puede afirmar que la vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra los derechos fundamentales, como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Entonces vamos a ver cuáles serían las conclusiones. Como conclusiones, entonces, tenemos de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y que como tal debe de gozar de garantías plenas desde el punto de vista constitucional y legal. Volvemos y reiteramos que el artículo 42 de la Constitución Política Nacional nos muestra el desarrollo y el trabajo y estipula una garantía de protección y que esta protección debe darse en el día de hoy y extenderse a los diferentes tipos de familia. Igualmente se pudo identificar cómo se toman las ideas de la sociedad y del derecho de cambiar el concepto de familias como un mecanismo para regular la conducta de los hombres, entendiéndose esta última de que la protección de esos derechos y obligaciones que se encarnan al ser tomados como personas con una constitución no tradicional y que debe hacerse de tal manera que se vean como una familia y sustituirse seguros que cada uno de los miembros que eligieron tener su comunidad puedan ser cuidados por parte del Estado y que haya un respeto entre todos, el respeto a las diferentes ideologías. Ese respeto debe de quedar enmarcado en cada individuo y, como lo dice la Constitución Política, protegidos, respetados y hacerlos respetar. Damos muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a los compañeros por todo este aprendizaje, a los docentes por todo el tiempo dedicado a cada uno de nosotros para formar unos abogados con conceptos plenos, claros y que aporten a la paz y a el progreso en nuestra querida patria Colombia. Muy buenas tardes y muchas gracias.